Confundido en la oscuridad, rendido en aquel abismo infernal, clamé a Dios en mi soledad y escuché su voz al final que decía con claridad: escribe, hijo de hombre, y engrandece mi santo nombre. Y así la negrura huyó por completo mientras veía caer desde el cielo una pluma blanca que tocó mis dedos. Y a ti que observas de lejos te digo: ven y mira esto. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro video del canal. Y en este video vamos a hacer el análisis del primer poema del libro. Al menos de la versión que tengo aquí guardada digital y la que pude chequear en el libro. A veces se me olvida que realmente lo he chequeado. Así que en teoría debería ser el primero. Aunque el orden tampoco es como muy importante. Lo que importa es el contenido. Entonces vamos a hacer el análisis del primer poema del libro. El poema lleva por nombre El hierro de los desvalidos. Que esta palabra desvalidos es una palabra en desuso. Es como sería la contraparte de inválidos o impedidos. O gente que no tiene en qué apoyarse, en términos generales. Entonces este poema se llama así, El hierro de los desvalidos. Y antes de pasar propiamente a él y hablar de las notas y curiosidades, vamos a comenzar por lo que está antes de él. Porque hay 7 poemas y hay 7 interludios. Y cada interludio va antes del poema. Y el interludio, como lo expliqué en videos anteriores, es la antesala teológica que se puede usar como justificación del poema. Es decir, es ponerte los lentes teológicos para poder entender este poema desde la perspectiva de Dios. Y este arranca pesado. Este poema no iba a ser el primero del libro. El primero del libro iba a ser Un día cualquiera. El primer poema de que abre el libro debería haber sido Un día cualquiera. Pero escogí El hierro de los desvalidos por la referencia teológica que existe con el libro del Génesis al hablar de la independencia del ser humano y la fe. Así que el interludio 1 o el primer interludio consta de 3 versículos. Así que comenzamos. El primer versículo, Génesis 2, del 15 al 18. Tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Un poco pesado, pero continuamos. Segundo versículo. Génesis 3, del 21 al 24. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Tercer versículo, Hebreos 11, del 1 al 2. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Básicamente, estos 3 versículos te dan la antesala de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del origen de la fe de los hombres y vamos a hablar cómo los hombres se mandan cualquier fumada y de cómo sin fe es imposible avanzar. Primero, es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, te lo vamos a ver más adelante. Y es imposible avanzar o crear nada si vos no tenés fe. Porque la fe que demanda la palabra de Dios es la misma fe que nosotros ocupamos en el día a día. Para ir a trabajar, para comer, para concretar citas, para hacer reuniones, para llevar a cabo construcciones, para elaborar esto, para crear, por ejemplo, yo que escribí un libro y tal, este libro. Entonces, la fe que vos pones en el día a día es la que Dios demanda. Porque vos haces las cosas más con fe que con lógica todo el tiempo. Pensás todos los días que habrá un mañana. Y eso ciertamente es incierto. Entonces, pero este sería un análisis más profundo con respecto a la fe, que lo voy a tirar si acaso en una predicación, una cosa así. De momento, esta es la antesala para este poema. Así que vamos directamente a la parte que nos compete, que en este caso sería los datos del poema.
Esto es una especie de descomposición numérica de cómo está dividido, cuántas palabras tiene, etc. El poema se encuentra dividido en 3 partes. La primera parte, el hierro de los desvalidos, del barro y sus arquetipos. La segunda parte, el hierro de los desvalidos, de los cabritos y sus válidos válidos. La tercera parte, el hierro de los desvalidos, de la muerte y su último suspiro. Entonces, la primera parte contiene 611 palabras, la segunda contiene 389 y la tercera contiene 741, dando un total de 1741 palabras. Esto es lo que para mí es un poema normal, de los que me gusta escribir, así con esa longitud, con esas partes, o sea, porque me gusta que tenga una especie de desarrollo, la longitud, la cantidad de palabras y la descomposición de él en segmentos, así me gusta escribir a mí. Me gusta que cuando voy a hablar de un tema, lo hable como se tiene que hablar, de forma completa, porque esa es la naturaleza de mi arte. Ahora vamos a pasar a la parte que tiene que ver con las inspiraciones del poema. Es decir, lo que el lector no puede ver y solo se puede imaginar que hizo el autor. Yo aquí te voy a dar a ver todo. Yo voy a rasgar el velo del templo y lo voy a partir en 2 para que tengas acceso al lugar santísimo. Qué descarado esto que acabo de decir. Sino que lo voy a rasgar para que vos veas aquello que no se puede ver, básicamente. Esta es otra referencia teológica. Y necesito que lo veas porque yo quiero ser entendido. Y quiero que ustedes tengan todo el conocimiento de mi arte, básicamente. Entonces, las inspiraciones de este poema. Creo que aquí dejé una nota. A ver, ¿qué dice la nota? Veamos. Este poema, su temática, concretamente, fue inspirado por un video del Chocas. Sí, el Chocas, el youtuber, el streamer, mejor dicho, español. Si ven este contenido y conocen al Chocas, le mandan este video para que lo reaccionen en directo. Vamos directamente a sacar todas esas views, papá. Es un video del Chocas que se llama Confiar en ti mismo, las opiniones de los demás. Hace ya como 3 años, cuando yo consumía su contenido con mayor frecuencia que ahora. Este escrito fue escrito, según lo que te estoy leyendo en la nota que puse del original, escrito una mañana del 8 de marzo de 2021, estando cansado, con sueño y algo mareado. Al parecer, por la nota que dejé me sentía realmente mal ese día. Luego lo revisé y lo aumenté hasta su forma final el 2 de octubre de 2022, aproximadamente. Miren el gran salto de tiempo que hay entre comenzar un escrito y terminarlo. Porque mi forma muchas veces de escribir en ese momento que estaba con trabajo, porque ahora no tengo trabajo, era muy esporádica. Mi atención se iba muy rápido, escribía un mes, dejaba de escribir 2, escribía un mes, dejaba de escribir 3. Era una completa locura. Realmente parece un milagro casi que haya escrito algo. Pero bueno. La temática central de la primera parte que escribí, es decir, mi primer intento de escribir sobre el tema, porque, como lo acaban de ver, fue escrito en 2 tandas este poema. La primera parte abarcaría lo que fue el inicio y la parte segunda del escrito. Es decir, el escrito tiene 3 partes y la primera vez que yo lo escribí la primera y la mitad de la segunda parte. Y la segunda vez que lo escribí, que es donde yo pongo que es el día 2 de octubre de 2022 más o menos, escribí la mitad de la segunda parte y la tercera parte, porque este poema tiene 3 partes. Entonces escribí 1,5 parte la primera vez y 1,5 parte la segunda, básicamente. Eso lo comento más o menos como a manera de curiosidad, también para que vean pues la distancia entre el tiempo de escritura y más o menos qué se escribió en cada parte, para que lo tengan solamente como manera de curiosidad. Este escrito estaba centrado en la idea de cómo la gente ataca a otros cuando estos quieren alcanzar sus objetivos. Y ese era la narrativa del video del Chocas. Estaban hablando sobre eso, sobre cómo confiar en ti mismo, sobre cómo usar las opiniones de los demás. Aquí no se le había destapado el escándalo de Katy Beepy a él, para los que lo conocen, pues. Si no, pues pasar de largo con esto. Entonces, esa era la temática inicial con la que arrancaba.
cómo la gente ataca a otros cuando estos quieren alcanzar su objetivo. Lo cual es un planteamiento bastante más antiguo ya que yo lo recordaba, esta idea, este espíritu de planteamiento para escribir la pieza, yo lo recordaba de los pasajes de la Biblia, concretamente de Eclesiastés 4:4, que reza así: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, que en ese video pues del Shocas no planteaba nada nuevo, sino que es algo bastante más antiguo. Y que ya la Biblia mencionaba que las buenas obras de los hombres hacen que otros tengan celo y se molesten con ellos. Y ahí comienza pues toda la narrativa. Esa fue la primera parte, como les decía, que había escrito. Aunque después de haber escrito y reposado el escrito, me dije a mí mismo que estaba incompleto, porque a mi parecer no abordaba la idea con un enfoque más amplio. Y fue ahí donde me pregunté, ¿de dónde nace la seguridad de uno mismo? Porque en el video del Shocas él ya lo plantea, básicamente dice que es una mentalidad, que es que te tenés que reforzar vos contra las cosas, tomar la crítica mala como combustible, como madera para quemar y empezar a actuar y tal. Pero ciertamente ese tipo de razonamientos mostraron tener cierto nivel de falla por cosas que le pasaron a él después. Entonces, si bien es cierto, él hablaba de una verdad, hasta de un punto de vista teológico, él no era consciente de ese nivel. Yo quería ser más completo. Y por eso me hice esa pregunta. ¿De dónde nace la seguridad en uno mismo? ¿De dónde nace esa certeza cuando en la Biblia, en múltiples ocasiones, te insta a lo contrario, a no depender de vos y tener puesta tu confianza solamente en Dios? Entonces tenés esas dos preguntas. Entonces, con esas preguntas decidí darle la vuelta al escrito y desarrollarlo hasta su forma final. De hecho, fue tanto así que hasta el nombre le cambié al poema. Se iba a llamar originalmente La fe de los desvalidos, pero no quería que fuera tan evidente, así que recordé un recurso que había anotado de una batalla de freestyle. Y esto pues hace referencia a otro video que pienso hacer o que ya hice en su momento, donde habla sobre mis inspiraciones en cuanto al rap y al freestyle. Y aquí saqué esto, en la parte del freestyle concretamente. Había escuchado a Gazir, un freestyler español, rimar con la temática, no sé si era hierro o sangre la temática, y la rima decía algo así: eres un cristiano anémico porque estás falto de fe, todavía me acuerdo. Y de ahí se me ocurrió ocultar el hierro en la fe. Esto porque en la tabla periódica el hierro como elemento en la tabla se indica con una F y con una E, que dan la impresión de la forma de la palabra fe. Si vos vas y buscas hierro tabla periódica ahorita en internet, te va a salir fe. Y entonces él, Gazir, estaba ocupando esa vaina y tal, y ocupa la vaina, un doble significado que yo considero muy ingenioso. Entonces yo dije, voy a ocupar ese doble sentido para ocultar la palabra fe. Y la oculté en el hierro. Por eso se llama el hierro de los desvalidos. Y no la fe de los desvalidos, que era el título inicial, pues. Pero las referencias no terminan ahí, porque el título también hace alusión a otra referencia teológica, como la que aparece en Levítico 17:11. Cuando yo estaba escribiendo sobre esto me acordé de ese versículo en particular que reza así. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestra alma, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces tengo los términos hierro, tengo los términos sangre, porque la sangre tiene un alto contenido de hierro para poder llevar el oxígeno a todas partes, y tengo la palabra fe. Y yo, creo que aquí se está cocinando algo. Y también por las referencias, ahí cuando ya tomé ese conjunto de cosas, también se me vinieron las referencias a la mente del óxido, el óxido de los metales, ya que el hierro, si se deja expuesto de forma natural a los elementos, terminará desarrollando óxido, y este óxido es lo que podría llevar a su posterior desintegración durante un periodo largo de tiempo. Se crean como láminas o capas de óxido y se va encerrando y se va volviendo cada vez más débil hasta que ya prácticamente se deshace. Claro, entonces vos tendrías que poner el hierro, por ejemplo, en movimiento o cubierto de ciertos líquidos para que
el proceso de oxidación no se geste tanto, ¿me entiendes? Entonces, ahí miré, estaban todas las referencias en el título. Y ahí comencé yo pues a pensar sobre estas cosas. Así que, de esta manera, tomando en cuenta lo que dice Levítico 17, lo que aparece sobre el hierro, la fe, la sangre, etc., de esta manera quedarían las posibles lecturas asociadas solamente al título del poema, las cuales serían: 1. La fe de los desvalidos, que era obviamente el título original. Y la segunda forma en la que se puede entender el título de este poema: la vida de los desvalidos, por la referencia que mencioné de Levítico 17:11 y por la referencia al tercer versículo que está en el interludio antes de presentar el poema, que concretamente al que hace referencia el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, puesto que sin fe, como menciona Hebreo 11:6, es imposible agradar a Dios. Y alguien que vive su vida sin interesarse por entender, conocer o agradar a Dios, al menos desde un punto de vista teológico, es alguien que está desvalido, solo y apartado. Así que básicamente este es el contexto sobre el título del libro y casi todas sus referencias y cómo se puede leer o interpretar, que es así como me gusta trabajar las cosas, tanto en el título como en escritura me gusta colocar capas y capas de significado, y que una cosa signifique varias cosas al mismo tiempo, pero que todas esas cosas estén entrelazadas. Puede ser muy rebuscado, sí, pero a mí me encanta y considero que mi arte tiene esta capacidad. Así que poco más. Ahora bien, dejando estas aclaraciones y curiosidades, ya podemos pasar a recitar el poema, que ciertamente puede ser un poco extenso. Entonces aquí ya viene la parte final o la segunda parte del video, donde vamos a recitar el poema y lo vamos a dejar con todo el flow para que ustedes escuchen cómo fue que sonaba en mi mente mientras lo escribía. Así que no queda más que disfrutar y espero pues que la gracia, como siempre lo digo al final de los videos, la gracia y la paz de nuestro Señor esté con todos ustedes. Amén y amén. La fe primigenia, la primera gran bandera de rebeldía e independencia, honesta y deshonesta, erguida a consecuencia de torcer su senda. Por tanto, él y ella probaron su sabor amargo por manos propias y ajenas, para luego ser cubiertos por pieles de bestias. Del parto de tinieblas se apartó la luz, el primer paso hacia el ocaso de toda virtud, el emparejamiento de lo bueno y lo funesto, lo virtuoso y lo grotesco, lo precioso y lo dantesco, el amalgamamiento de la mentira y la verdad, ilusión y realidad, belleza y vanidad, anhelo y libertad, hasta el fallecimiento del tiempo y su final reposar en su negro ataúd de ensueño eterno y atemporal. Ahora, a raíz de todo aquello, con el soplar de viento, la fe de los primeros ha venido siendo el motivo perfecto y sin defecto del recelo infecto de terceros, de esos cuya radical habilidad gira en torno a invitarte a dudar, incitando de más tu esencial capacidad de pensar y razonar. Pero dudar de qué, de todo lo que somos, tenemos y hacemos, de aquello que anhelamos, perseguimos, contemplamos y queremos, y por tanto, de la posibilidad real de tomar nuestro deseo y voluntad para transformar el reflejo desvirtuado de la realidad, igual que la falaz premisa inicial, que el sad triunfal, el ente del mal, el cual los demás, intentando limitar, ostentan implantar en ti la duda mortal, aquella que te pueda hacer falsear, llorar y fallar, la que consiga orillarte a declinar, resbalarte y desmayar, tumbándote hacia atrás, haciéndote abortar lo que decías que ibas a alcanzar. Así son estas viles personas, de naturaleza frágil e insidiosa, de acciones sospechosas, miradas dudosas, maneras dilatorias e intenciones escabrosas, de palabras ponzoñosas, auras nocivas, sonrisas furtivas, altivas y desdeñosas, cuyos pasos desviados distan ya de ser guiados por el brillo dorado de las luces de antaño que destilaron el fino y los llantos sobre el aciago cielo estrellado, leñadores lamentables y miserables, altaneros y despreciables, de maldad inefable, astutos, que ignoran al fuerte y al robusto, a secoya que brota y se asoma entre los arbustos, y en su lugar van tras el bonsái, apuntando incluso a los carentes de fruto, a los atrofiados enanos delgados y rezagados, débiles y derribados, carroñeros virulentos, que con rabia insana sacian sus rancias ansias de desgarrar y devorar la carne fresca, de quien sea que se atreva a fenecer en el área, arteras y violentas garrapatas, sanguijuelas risueñas y descaradas, que secan y drenan la vida entera del ente en el que reptan, no sueltan a su presa a menos que les convenga,
quebranta huesos burlescos, que te toman de los suelos y te alzan por los cielos, arrojándote de lejos en pleno vuelo, quebrantando tu ser para poder exponer, romper, comer, sorber y roer tus tuétanos al perecer. Todos ellos arquetipos cínicos e insípidos de aquel maligno típico y holístico que se gesta en tu testa como respuesta indigesta y directa ante la presencia de las consultas funestas que rezan. Cómo se conjuga la equivocación perfecta, de donde salta la chispa que enciende la mecha de la flama de la llama de la falla eterna, quien completa de manera perfecta la quimera grotesca entre los cuerpos y talentos de cerdos, ratas, perros y hienas, como el Frankenstein de la era moderna, que en lugar de electricidad lo cargaron con maldad para que se mueva, un golem pero no de piedra, optando en lugar del barro el elaborarlo solo de mierda, grabando la palabra Sheker en su testa, el leve cambio que delatará su esencia, en concordancia al rey de esta era, engañoso a sabiendas, tanto por dentro como por fuera. Ante tal escenario siniestro, alzó mis ojos y manos al cielo, y ahora mi Señor, cuyo lugar de habitación yace en el exterior de la esfera de su creación, para que ante toda situación me infunda de su aliento y su valor, me bendiga y protege en todo momento, y me otorgue la victoria en todo terreno. Sin embargo, también habrá necesidad de prepararse y estresarse más de lo normal en el fuego de las forjas, y trabajar para crear un material que resista la fuerza infernal de la guerra que se asoma. Materiales que resistan la presión y la torsión, el frío y el calor, y que no comprometan de ninguna manera la movilidad y precisión del luchador o el tirador, que amparen contraataques punzocortantes y proyectiles perforantes, que faciliten el combate en toda la área donde pueda presentarse, cascos robustos que protejan la vida, duros escudos que mengüen arremetidas, chalecos seguros que prevengan las heridas, placas de acero que mermen acometidas, botas que permitan un paso ligero, guantes que asistan un agarre certero, armas ligeras pero duraderas que acompañen la faena, tanto en distancias cortas como en lejanas y medias. Por si me resbalo en el hielo o en el fango y quedé desorientado entre selvas desiertos y campos desolados, y en una emboscada mortal me intenté traicionar sin que pueda reaccionar, aceptándome al final la estocada letal, perdiendo a la gente en la que debo confiar, por si me toca salir hacia el frente y luchar mi batalla final en el frente principal como un referente, corriendo el riesgo que desde muy lejos algún tirador experto con un disparo certero me perfore el pecho de pleno y decore a borbotones con colores carmines las flores de los alrededores de mi lecho, o que a causa del temor intenso mis nervios se quiebren por momentos y en el tesón del combate su fragor pierde precisión y resbalen mis dedos y mis armas se rompan y se traben, quedando inutilizables, dejándome expuesto ante un jaque mate, y que buscando el refugio oportuno en la retirada a tiempo me capturen, quedándome al descubierto y caiga sobre el suelo abatido, derrotado y confundido por todo lo sucedido, y en así conserve dentro de mi mente la fuerza suficiente de luchar en el presente, revelándome al destino. Aún con el conflicto asegurado y acaecido, persisten algunas dudas que fluctúan en torno mío. Por eso, a mi manera increpo, con fiereza a la gente de esta era. ¿En serio les aterra la mención de la idea de nadar en contra de la marea? ¿O que otros siquiera de forma sincera por vías diversas divisen la senda que lleva a certera a ser de aquellas leyendas eternas que brillan perpetuas tomando risueña todo aquello que su alma desea? ¿Acaso les molesta que rehúsa de todas las maneras adaptarte a su sistema revestido de cadenas? ¿Acaso les incomoda que existan personas, aunque sean pocas, que piensen de distintas formas? Esas que se cuestionan las cosas y no aceptan someterse a la primera sentencia que les impongan, que las metas se propongan y estén dispuestos a inmolarse para alcanzarlas a toda costa. ¿Temen acaso el poder de la creencia? ¿O aquellos que por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas? ¿O ver que otros hacen lo que ellos quisieran pero de atreverse ni siquiera estuvieron cerca y ahora solo se conforman con su forma mientras lloran y se lamentan? ¿Y que estos seres con su sola presencia les atormenten y de continuo les recuerden que serán siempre esos entes miserables que abrazaron y abortaron con sus propias manos sus potenciales, conformados solamente a tener como presente, a basar solemnemente un presente indiferente? ¿Será esta fe ciega lo que al humano tanto tienta y alimenta, haciendo que se convierta en un ser tan desafiante? ¿Será su creencia lo que alienta su conciencia, haciendo que parezca tan soberbio y arrogante? ¿Será allí donde nace su certeza inclaudicable que laurea su conducta y corona su carácter? ¿Será aquello el constituyente que lo agiganta o empequeñece, abrillanta o ennegrece, adiestra o embrutece, debilita o fortalece, deshonra o enaltece? Aquello que otorgará al humano más normal la brutal capacidad de fundir su voluntad con algún ideal para llegar a forjar el arma final, imbuida y revestida en inquebrantabilidad. Eso que en la postre lo equilibra, invitándole a reflexionar y repensar sobre la vida,
remembrándole a su pupila las incontables noches y días, así como las heridas sufridas en innumerables batallas ganadas y perdidas, así como el dolor que lo fulminó y la agonía que logró robándole la visión de la luz a su alrededor, y como salió de su prisión, liberándose del pozo de la desesperación, la sabiduría que adquirió, las escrituras que escudriñó, el consejo y la represión de los ancianos que escuchó, así como el calor del verano, el frío del invierno y el olor del pasto al soplar del viento, y la gracilidad celestial que en parte se reparte como contraparte entre los paisajes de nubes y oleajes, junto a parte de las aves que comparten el cielo hacia el que parten, donde se reparten parte de su arte, aprendiendo que la valentía y el temor, el acierto y el error, certeza y decisión, lealtad y traición comparten habitación, así como lo esperado, inesperado, lo pensado y expresado, lo perdido y encontrado, lo oculto y revelado de antemano van danzando, andando a todos lados, juntos y entrelazados, tomados de la mano, siendo seres cercanos, conjuntamente engendrados como gemelos mellizos hermanos, comiendo y creciendo, riendo y jugando, compartiendo tiempo y espacio, bajo el mismo techo, durmiendo cobijados y abrazados sobre el mismo lecho. Para esto que sí mismo confían, la ofensiva sostenida hasta ahora no termina, implícita, se amplía tardía hasta el final de los días, todo para prevalecer, vencer y ver perecer a los rivales al atardecer, y que humillados de rodillas con sus vidas sometidas a dogueza punitiva sin vía y sin salida, finalmente se rindan al contemplar la visceralidad de las sonrisas proferidas por las heridas recién adquiridas, aún sangrantes todavía, o hasta que se alcance la cima, se conquiste la ciudad y se queme y quede en ruinas hasta las cenizas, hasta que la tormenta que ruge embravecida mengule presida la calma distinguida, tornando la noche en día, para que el alba totalmente liberada luzca sus luces claras y cante enrojecida la victoria ya predicha, al final de toda la historia vivida y escrita, sobre el postero enemigo que quita y arrebata sin medida todo lo que respira, y exhale sus suspiros finales, cese su latido y se extinga, siendo sometida, ultimada y abatida finalmente por la vida.